Ok, ahorita lo comentamos eso, ¿eh? Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, eh, me hacen la pregunta aquí, antes de iniciar con el curso, sobre que en el Evangelio de San Mateo dice que no se le puede llamar Padre a nadie, sino únicamente a Dios nuestro Señor. Ciertamente así lo dice. Eh, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que son las Sagradas Escrituras, nos vamos a fijar en que Dios mismo en muchas ocasiones habla de el Padre, la Madre. Entonces, eh, sería ilógico que dijéramos nosotros, a quien me ha dado la vida, a mis padres, no les puedo decir padre porque en la Biblia dice que no se le debe decir padre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que entender que a lo que se refiere nuestro Señor es que a nadie le tenemos que dar el culto que le corresponde a Dios nuestro Señor. Y ahorita lo vamos a complementar muy bien con lo que vamos a ver, porque esta ocasión vamos a hablar acerca de los 5 primeros libros de la Biblia, que es el llamado Pentateuco, porque es lo que pervierten, tergiversan los protestantes, hablando, por ejemplo, de las imágenes. Entonces sucede algo semejante con la cuestión de este pasaje de San Mateo, donde dice que no se le puede llamar padre a nadie más. Entonces, decimos, tenemos que ver cuál es el objetivo que busca nuestro Señor, cuál es la intención con que dice las cosas, a qué se refiere. Entonces, específicamente está hablando de el culto que le corresponde únicamente a Dios nuestro Señor y que nadie más se puede apropiar ese culto. Entonces, no se refiere a la palabra en sí en específico de Padre, porque como decimos, el mismo Dios utiliza la palabra Padre en muchas otras ocasiones. Entonces, no puede contradecirse Dios nuestro Señor. Simplemente tenemos que entender, tenemos que comprender a qué se refiere Dios con esas palabras. Vamos entonces a eh, compartir la pantalla para que iniciemos entonces con este segundo día del curso. Ok, entonces es el curso básico de la Biblia, segunda parte. Tenemos contemplado que se dé este curso a lo largo de 3 meses con el favor de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Decíamos que para los judíos le llaman ellos la Torá, que es prácticamente hablar acerca de la ley de Moisés. Entonces, para nosotros es el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. El primer libro es el que se llama Génesis, nos habla acerca de la creación, cómo a lo largo de 6 días Dios nuestro Señor crea todo cuanto existe y el séptimo día lo dedica al descanso. Eh, Decimos lo dedica al descanso. En la Biblia vamos a leer que dice, y el séptimo día descansó. A esto que sucede en la Biblia se le llama antropomorfismo, es decir,
darle una forma humana a los relatos que vienen en la Biblia, para que nosotros podamos comprender mejor esto. No es que Dios tuviera que descansar, Dios no se cansa, pero ese séptimo día se refiere a que lo está dedicando para el descanso, más que nada el descanso de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que comprender, el lenguaje de las Sagradas Escrituras, y esa parte es muy importante, el antropomorfismo, ¿sí? Que se utiliza dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, cómo cuando hablamos acerca del diluvio, pues Dios nuestro Señor dice, o en la Biblia dice, que Dios se arrepintió de haber creado al género humano. Y pues Dios no puede arrepentirse, Él sabe perfectamente lo que va a pasar. Él eh, crea al ser humano, sabe que va a cometer el pecado original, pero no se arrepiente de eso. Y por más pecados que se cometan, pues Dios nuestro Señor sabe perfectamente que eso está en su mente, que Él sabía que iba a suceder eso, pero que nos ha dado la libertad para que nosotros escojamos amarle, servirle, unirnos a Él y poder encaminarnos hacia nuestra salvación eterna. Entonces, Dios no se arrepiente, Dios no tiene esos sentimientos humanos, pero dentro de todas las Sagradas Escrituras vamos a utilizar, repito, este antropomorfismo para que podamos entender mejor esos pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces se habla acerca del pecado original cometido por nuestros primeros padres, el diluvio que decíamos en el tiempo de Noé, la torre de Babel, que es cuando la gente se pone a construir una torre con la intención de llegar hasta Dios. Entonces, esa soberbia, Dios nuestro Señor la castiga con la confusión de lenguas. Allí es donde empiezan a hablar en diferentes idiomas y entonces terminan por irse cada grupo por su lado y pues ya no pueden continuar con aquella torre. Se nos habla en el Génesis acerca de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, que son los primeros que vemos en estos 5 libros de las Sagradas Escrituras. Entramos al Éxodo. Éxodo significa salida. Es por la liberación que se da de los judíos del pueblo de Egipto. Los egipcios estaban esclavizando a los judíos y Dios nuestro Señor les ayuda entonces para que puedan salir, para que puedan escaparse de ese yugo. Se da la alianza de Dios nuestro Señor con Moisés en el monte Sinaí y se le entrega la ley para que pueda ser respetada por el pueblo judío, cosa que sabemos pues no se llegó a cumplir como era debido. En el Levítico viene de Leví, una de las tribus de Israel, de lo que son los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, lo vamos a ver ahorita, y entonces la tribu de Leví, que fue una de esas tribus, uno de esos hijos, esta tribu de Leví se dedicó al sacerdocio. Entonces, por eso en el libro de Leví vamos a hablar acerca de los rituales, la ley sacerdotal, todo lo que se manejaba ahí. Hagan de cuenta que es como un libro de liturgia para nosotros en la actualidad, pero es lo que pasaba en aquel entonces, cómo tenían que vestir los sacerdotes, cómo tenían que comportarse, quién podía entrar al tabernáculo, etcétera. Todo eso se narra en el libro de Levítico. El libro de Números es el que narra la peregrinación del pueblo judío por el desierto. Nos vamos a encontrar con censos, nos vamos a encontrar con medidas, etcétera. Por eso el libro lleva el nombre de Números, porque se manejan mucho los números. Deuteronomio es donde Moisés da los discursos antes de entrar en la tierra prometida. Ojo, Moisés no puede entrar en la tierra prometida. Lo vamos a ver hoy por qué. Pero antes de que pueda el pueblo judío entrar a la tierra prometida, pues entonces les da una preparación Moisés a lo largo de prácticamente 40 años para que ellos puedan comprender cómo tienen que ir, con qué mentalidad, con qué disposición a la tierra de Canaán que Dios nuestro Señor les había prometido. Bien, empezamos entonces con el libro del Génesis. El libro del Génesis relata la creación del mundo. Decíamos, desde el momento en que crean nuestros primeros padres, empezamos con el ser humano, pero obviamente a lo largo de los 6 días de la creación,
pues va creando cada una de las cosas, todo lo que nosotros conocemos. Se da el pecado original, que es la caída del ser humano, viene el diluvio en el tiempo de Noé, y allí viene el origen de las naciones, porque Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, la tribu de Sem se despliega por Asia, la tribu de Cam por África y la tribu de Jafet por Europa. Sabemos que en aquel entonces pues no se tenía el conocimiento, no había eh, pues noción de que existiera América. Quizás podía estar incluso hasta unido con las demás partes del mundo por aquello de de la Panea que sabemos nosotros que sucede, que se dividen los, los continentes, ¿verdad? Entonces decimos, ahí realmente eh, las tribus conocidas o las naciones conocidas, pues fueron Asia, eh, Europa y África. ¿Ok? Se describe la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. Viene toda una genealogía que incluso dentro del Nuevo Testamento vamos a ver sobre eso, porque pues es la genealogía que se marca para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo largo de todo este tiempo se van dando las promesas de Dios a Abraham, a su descendencia, para decir, de aquí va a salir el Mesías. En los capítulos 1 y 2 es donde se nos narra acerca de la creación del universo y de la humanidad. No solamente entonces de todas las cosas que existen, el agua, la tierra, el mar, etcétera. No, no. También se narra acerca de la creación del ser humano. En el capítulo 3 del Génesis se narra el pecado original, la caída de Adán y Eva. En el capítulo 4 se ve la situación de Caín y Abel, cómo Caín mata a su hermano Abel, y es el primer fratricidio, el primer homicidio que se da en las Sagradas Escrituras, y pues en este caso específicamente la muerte de un hermano o el asesinato. En los capítulos del 6 al 9 es donde se narra acerca del diluvio y la alianza con Noé. El diluvio dura 40 días. Son 40 días en que está lloviendo muchísimo, muchísimo, pero realmente para que pueda llegar a tierra firme Noé con el arca, pasa un poco más de un año. Entonces, la gente de aquí de Acapulco, por ejemplo, puede darse cuenta claramente qué fue lo que pasó con algunos huracanes que ha habido. El más delicado que hemos tenido últimamente, pues fue hace 2 años. Decía el padre Eduardo, el día 8 de septiembre fue cuando se dio ese huracán y pues fue algo que arrasó con todo lo que había. Entonces, imagínense las inundaciones que se provocaron, pero aquí estamos hablando de que duró solamente pues algunos minutos u horas ese huracán. Cuando hablamos de el diluvio, estamos hablando de 40 días lloviendo constantemente. Entonces, para que pudiera secarse, para que pudiera asentarse el arca de Noé en el monte Ararat, pues tuvo que pasar más de un año, ¿sí? Viene la vocación y la alianza con Abraham. Sí, cuando Dios nuestro Señor escoge a Abraham para formar su pueblo elegido, para poder elegir esa nación que tenía que obedecer, respetar, adorar únicamente a Dios nuestro Señor. Sabemos la historia, sabemos lo que pasó, pero aquí se ve cuál era la voluntad de Dios nuestro Señor, y eso lo vemos en el Génesis del capítulo 12 al capítulo 22. Vemos también la historia de los patriarcas, Isaac, Jacob, que es Israel, es el mismo, José, y esto lo vemos del capítulo 21 hasta el 50 de el libro del Génesis. Entonces, si se fijan, aquí podemos adentrarnos en lo que es la forma de leer las Sagradas Escrituras.
Génesis 1 al 2. Estamos hablando de los capítulos. Si tuviera Génesis 1, coma, y luego otro número, nos referiríamos a el libro, Génesis, el capítulo 1 y el otro numerito sería el versículo, el texto más pequeño donde vamos a centrarnos, ¿sí? Entonces, para que podamos ver, espero que traigan Biblia para que podamos hacer también ese ejercicio de estar buscando citas y que podamos identificar dentro de las Sagradas Escrituras eso. Aquí tenemos un mapa mental de lo que son los 50 capítulos, perdón, los 50 capítulos del Génesis. Entonces, vamos a ir viendo lo que contienen cada uno de estos libros. En el capítulo 1 se nos habla acerca de la creación del mundo y del ser humano. Entonces, ahí Dios nuestro Señor va creando las cosas. Si tienen la Biblia ustedes ahí en su mano, luego en el principio, abrimos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos nosotros viendo cómo en el versículo 3, el numerito más pequeñito en el capítulo 1, dice, dijo Dios, haya luz. Nos pasamos al versículo 6. Dice, dijo luego Dios, haya firmamento en medio de las aguas que separe unas de otras. Nos brincamos hasta el versículo 9. Dijo luego, júntense en un lugar las aguas de debajo de los cielos y aparezca lo seco. Pasamos al versículo 11. Dijo luego, haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla. Vamos viendo todos esos versículos hasta que llegamos al versículo 26. En el versículo 26, pongan atención, porque allí dice, díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Entonces, aquí lo que quiero es que podamos notar la diferencia en cómo va realizando la creación Dios nuestro Señor. Haya luz, haya agua, haya firmamento, júntense, sepárense, etcétera. Va hablando así de una forma impersonal Dios nuestro Señor de toda la creación. Pero cuando llegamos al versículo 26, nuestro Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya no es de manera impersonal. Y, muy importante, dice Dios, hagamos. No dice, voy a hacer, hago. No, no es en singular, lo está diciendo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya de una forma un tanto encubierta, nos está mostrando el misterio de la Santísima Trinidad. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de la base bíblica que tenemos nosotros como católicos y cómo muchas sectas que niegan la Santísima Trinidad, pues caen en ese error. A lo largo de las Sagradas Escrituras vamos a ver infinidad de pasajes, de citas, donde se hace alusión a esa Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2 de el Génesis, dice, la tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Esto que nos habla acerca de la presencia, o mejor dicho, de la omnipresencia de Dios nuestro Señor en todo cuanto existe, los testigos de Jehová lo toman como que ese Espíritu de Dios es una fuerza, una energía de Dios. Pero aquí no dice nada de eso. Aquí no da ninguna de esas palabras. Dice
el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Habla de la presencia, la vigilancia, la providencia que tiene Dios sobre todas las cosas. Entonces, nada que ver a cómo interpretan los testigos de Jehová ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Y si apenas en el versículo 2 del capítulo primero del Génesis, primer libro de las Sagradas Escrituras, ya empiezan a manipular, a cambiar la Biblia, imagínense a lo largo de todos los demás libros, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 vemos el jardín del Edén y la creación de la mujer. Crea primero nuestro Señor a Adán, lo toma de la tierra, ¿sí? Por eso es el nombre de Adán. Adán significa tierra roja y Adán significa hecho de tierra roja. Entonces, por eso el nombre de Adán, sí, Adán significa eso, hecho de tierra roja. De tal manera de que cuando ve Dios nuestro Señor que está solo, que necesita una compañía de su especie, pues entonces cuando de su costilla saca a Eva, a su mujer, que sería su esposa, y es cuando lo instituye el matrimonio, no como sacramento, sino como un contrato natural. Es una unión del hombre con la mujer y se deja la responsabilidad de crecer y multiplicaos y henchid la tierra. Eso lo repite varias veces nuestro Señor como una consigna para el matrimonio, el poder multiplicarse, el poder tener hijos para henchir la tierra, como dice nuestro Señor. Entonces, eh, aquí nosotros tomamos en cuenta que los modernistas han querido interpretar estas partes de las Sagradas Escrituras, muy especialmente los primeros capítulos del libro de Génesis, de una forma natural, sin una forma en ocasiones metafórica, ¿sí? Como simbolismo nada más. Y la Comisión Bíblica Pontificia, antes de que se presentara el Vaticano II, en el tiempo del Papa Pío XII, estableció que se tenían que interpretar de manera literal estas cosas. Es decir, nuestro Señor verdaderamente saca una costilla a Adán y de esa costilla crea a la mujer, a Eva. En el capítulo 3 se presenta la caída del hombre y la entrada del pecado en el mundo. Vemos cómo cuando estamos en el capítulo 2 se nos habla acerca de todo lo que es el paraíso terrenal, las bellezas que había, cómo Adán les daba los nombres, les ponía los nombres a los animales se sometían a Adán y Eva, etc. Todo eso era una belleza. Nada más les deja una prohibición: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo único que les deja, y es en lo que caen. Obviamente, por intriga, por la forma en que actúa el demonio bajo la apariencia de serpiente que se le presenta a Eva. Eva, dejándose llevar por la curiosidad, le cree al demonio, a esa serpiente infernal, y luego va y convence a Adán para que él coma de ese fruto. Entonces, allí es donde ellos se dan cuenta al momento de desobedecer a Dios que están sin ropa. Antes eran ellos inocentes. Pero ¿qué les dice? Le dice la serpiente infernal a Eva: no es cierto lo que te dijo Dios de que cuando coman de ese fruto van a morir. Lo que pasa es que cuando ustedes coman de ese fruto van a ser como dioses y van a conocer el bien y el mal. Ah, pues es lo que pasa, que en ese momento conocen el mal por experiencia propia, porque ellos son los que lo han cometido. Cometen ese pecado original y de ahí pues vienen todas las calamidades para el género humano. Sin embargo, también, ¿quién me hace el favor de revisar el capítulo 3
del Génesis, versículo 15. ¿Hay alguien que lo tenga ahí a la mano que lo pueda leer? Yo lo tengo, padre. Por favor, si me hace favor de leer capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Sí, muchísimas gracias. Fíjense bien entonces cómo aquí habla de una perpetua enemistad entre la serpiente, el demonio, y la mujer, entre el linaje de la mujer y el linaje de el demonio, es decir, todos los demonios, ¿verdad? Todos los ángeles caídos. ¿Y cuál es el linaje de la mujer? Pues si está diciendo que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, ¿quién es la única mujer que ha logrado hacerlo? La única mujer que ha dominado al demonio, que no ha estado bajo su dominio. Obviamente, la Santísima Virgen María, ¿sí? Porque desde el momento del pecado original, todos los seres humanos venimos con el pecado original. Venimos sometidos a ese dominio del demonio sobre nosotros. Pero la Santísima Virgen María fue exenta del pecado original como preparación para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo que decimos aquí en este versículo 15, entre tu linaje y el suyo. ¿Cuál es el linaje de la Santísima Virgen María? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay enemistad entre el demonio y la Santísima Virgen María, entre todos los demonios y nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoce como un protoevangelio, es decir, un primer evangelio, porque está dando la promesa a Dios nuestro Señor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 se habla acerca de Caín y Abel y lo que decíamos es el primer asesinato en la humanidad. Es importante la lectura de este capítulo porque vamos viendo cómo primeramente empieza una envidia de parte de Caín sobre Abel. Entregaban sus ofrendas a Dios nuestro Señor. Los dos lo hacían, pero Abel lo hacía con un corazón puro, con buena intención. Y sin embargo, Caín no. Lo hacía prácticamente por obligación. Hagan de cuenta cuando alguna gente viene a misa, pues nomás porque hay un mandamiento que dice, o porque mis papás me traen a fuerza, ¿verdad? Pero no venimos de corazón. Entonces, sucede lo mismo. Caín entregaba esa ofrenda a Dios nuestro Señor, pero no lo hacía con un corazón recto. Entonces, Dios recibía con buen agrado las ofrendas de Abel, pero no así las de Caín. Y entonces empieza ahí la envidia de parte de Caín, hasta que llega el momento en que esa envidia se convierte en odio y termina por matar a su mismo hermano, a Abel. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos estas lecciones. No se trata de leer la Biblia, se trata de aprender de ella, se trata de ver qué es el mensaje de Dios nuestro Señor, es la palabra de Dios. Fíjense ustedes cómo cuando tenemos las misas solemnes, el diácono canta el Evangelio, mientras el subdiácono tiene en sus manos el misal con el Evangelio. Señala el diácono cuando termina de cantar el Evangelio en dónde está el Evangelio, lo lleva el subdiácono sobre su hombro derecho, el libro, evangelario o misal, y camina recto, directo hasta donde está el celebrante para que éste a su vez bese el Evangelio. Aun y cuando esté el Santísimo Sacramento, no hace genuflexión el subdiácono en el centro del altar. ¿Por qué? Porque lo que lleva allí es la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso
se equipara a esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. No necesita hacer genuflexión. De tal manera que nosotros debemos ver, es la palabra de Dios, es el mensaje que nos dirige Dios nuestro Señor y tenemos que adaptarlo a nuestra vida. ¿Qué decía San Agustín con relación a la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Que únicamente le faltaba una cosa a la pasión, que fuera aplicada a nuestras vidas, que nosotros la lleváramos a la práctica. Así igual con la Biblia, tenemos que llevar estas enseñanzas a nuestra vida. No me puedo dejar llevar por corajes, por resentimientos, por envidias, etcétera, porque eso se puede ir transformando y llevándome a problemas más graves. Capítulo 5, la genealogía desde Adán hasta Noé. Vemos que dentro de esta genealogía nos encontramos, por ejemplo, con el caso de Matusalén. Cuando vemos una persona viejita decimos, ah, está más viejito que Matusalén o está como Matusalén, porque Matusalén, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, vivió 969 años. De acuerdo a la Biblia, es el hombre que más años ha vivido a lo largo de toda la historia. Algunos han querido pensar que anteriormente los años se dividían de manera diferente, que duraban menos tiempo, etcétera. No hay ninguna evidencia sobre eso. Lo que sí sabemos y lo vemos de alguna forma es que en la medida en que fueron aumentando los pecados del ser humano, se fue reduciendo el tiempo de vida para él. Entonces, de esos 900 y tantos años de un Adán, de un Matusalén, pues nos encontramos ya después con Moisés con 120 años nada más, ¿verdad? Entonces, va disminuyendo eso en base a los pecados. Capítulo 6 es la corrupción de la humanidad y el orden de construir el arca. Hay un desorden, hay muchísimos pecados ya. Desgraciadamente se ofende tanto a Dios nuestro Señor. Y ahí es donde yo les decía que la cita de la Biblia es, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es una forma antropomórfica de decirnos a qué grado es la magnitud de los pecados que estaban cometiendo. Y entonces Dios le dice a Adán, perdón, a Noé, que construya el arca y se busca la conversión de la gente, pero nadie lo hace. Nada más entran al arca Noé con su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. Y van a ser las únicas personas que se van a salvar. En el capítulo 7 decimos, el diluvio cubre toda la tierra. Estamos hablando de 40 días de lluvia, pero más de un año en que termina por secarse la tierra. Capítulo 8 es cuando descienden las aguas y Noé ya sale del arca. Aquí, en esta parte, vemos cómo Noé al principio saca un cuervo del arca para ver cómo está la situación. Y pues el cuervo anda varios días por ahí volando. Tomamos en cuenta que los cuervos pues son animales carroñeros, aves de rapiña. Entonces, era muy fácil que entre los cuerpos, ¿verdad?, de la gente ahogada, se pudiera quedar ahí el cuervo. Por eso ya posteriormente saca una paloma, no haya donde posarse la paloma y regresa. Le abre la ventana, la recibe, otra vez la vuelve a sacar, la recibe, viene con con unas hojitas de olivo y dice, ah, caray, parece que ya está secando esto. Pues todavía dejamos pasar otros 7 días. Pasan otros 7 días, vuelve a dejar salir la paloma y ya no regresa la paloma. Entonces ya hay un signo de que ya la paloma se posó en algún lugar y pues ellos pueden también bajar. Entonces ya es cuando Dios le dice, "Ah, ahora sí ya, bajen del arca, ya pueden habitar la tierra". Baja Noé,
se hace el pacto de Dios con Noé, que ustedes saben, era señal del pacto, pues el arco iris, que desgraciadamente ahora se ha utilizado de una forma muy mala con la cuestión de la ideología de género. Pero allí en ese caso es un pacto que Dios nuestro Señor hace con el hombre de que nunca más lo va a exterminar, lo va a eliminar por agua, ¿sí? Con agua no se va a volver a dar otro exterminio, no va a haber otro diluvio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tomamos en consideración, tomamos en consideración aquí en este caso. Aquí me hacen una pregunta, padre, dentro de la creación con respecto a la ciencia y al hallazgo de los dinosaurios, ¿qué decir al respecto? Aquí tomamos en consideración que desgraciadamente se han falsificado muchas pruebas, se han hecho muchos experimentos, incluso inmorales, por parte de malos científicos, que eso nos deja con muchas dudas. Pero la situación de los dinosaurios a nosotros ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, como diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente la teoría de la evolución indica que las especies se van adaptando, van evolucionando para adaptarse a los peligros, a las circunstancias, al ambiente, a todo lo que sucede. Y dice uno, a ver, ¿y qué pasó con los dinosaurios entonces? ¿Dónde está esa evolución de ellos? ¿Ya? No es posible que hablan de un meteorito que viene y que arrase específicamente con los puros dinosaurios, ¿verdad? Es ilógico. Entonces decimos, les perjudica a ellos, a nosotros no. Para nosotros en la cuestión de la iglesia, de la religión, no nos afecta para nada. ¿Hubo dinosaurios? Sí. ¿Hubo dinosaurios? No. No nos interesa. No nos preocupemos nosotros por eso. Eh, en el capítulo 10 dice, las naciones descienden de los hijos de Noé. Ya decíamos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Asia, Cam, África, Jafet por Europa. En el capítulo 11 vemos la Torre de Babel. Allí es donde se dispersan las naciones y se van yendo a diferentes lugares. Pues ya se habla de la llegada a América, que cuando se da el descubrimiento de América se dice que pues ya había vestigios humanos acá en nuestro continente, ¿verdad? En el capítulo 12 se da el llamado de Abraham y la promesa divina. Abraham vivía en Ur de Caldea, entonces era un pueblo completamente politeísta, pagano, ¿sí? Sin embargo, Abraham se conservaba fiel al único Dios. Por eso, Dios nuestro Señor escoge a Abraham para ser su pueblo elegido, ¿sí? Entonces, ahí en esas condiciones, me hacen otra pregunta. Y en el caso de los seres no humanos, ¿realmente existen? Tendríamos que especificar a qué nos referimos. Si hablamos, por ejemplo, de extraterrestres, la realidad es que no hay ninguna evidencia de eso. Eh, el padre Jorge Loring, que en paz descanse, él perteneció a la Asociación de Astrónomos de España y a él le comentaron que se han enviado varios mensajes al espacio en código binario, que es pues un código muy sencillo de interpretar por cualquier ser. Entonces, en esas condiciones, si hubiera vida inteligente en otros planetas, era para que se hubieran comunicado, ¿sí? Era para que hubieran contestado a esos mensajes que se han mandado. Y la realidad es que no hay ninguna evidencia al respecto. Lo que sí tenemos, desgraciadamente, pues son muchas falsificaciones, muchas leyendas, un montón de absurdos que se han creado al respecto, pero la imaginación popular con las novelas, películas, libros que han sacado, pues le ha dado mucho auge a eso, ¿verdad? Pero no hay ninguna evidencia de vida inteligente fuera del planeta Tierra, fuera de los seres humanos, y si existiera, igualmente no nos afecta, ¿sí? Es que la Biblia no dice eso, no tiene por qué decirnos todo en la Biblia, ¿verdad? O sea, no somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios qué es lo que nos va a revelar. Entonces, por eso no hay ningún problema con eso. Eh, Dios le promete a Abraham que su
descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Al principio parece complicado esto, pero después, pues se vuelve toda una realidad. Se da en el capítulo 13 la separación de Abraham y Lot. Y quiero que nos vayamos a ese capítulo. Capítulo 13 de el Génesis. A ver quién me hace el favor de leer el capítulo 13, versículos del 5 al 8. A ver si hay alguien que tenga ahí a mano la Biblia que me pueda hacer el favor de leer. Capítulo 13 del Génesis, versículos del 5 al 8. Yo lo tengo, padre. Muy bien, por favor. También Lot, que iba con Abraham, poseía rebaños, vacadas y tiendas, mas el país no le permitía vivir juntos, porque era mucha su hacienda, de modo que no podía habitar juntamente. De ahí nacieron contiendas entre los pastores de las greyes de Abraham y los pastores de las greyes de Lot. Además, los cananeos y los fereceos habitaban en aquel tiempo en esa región. Dijo pues Abraham a Lot: no haya, te ruego, contienda entre mí y ti, será y tú, ¿no? Ujú, No sí, haya entre mí y tú, y ni entre pastores, perdón, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. perfecto. ¿Tiene la versión de Félix Torres Amat? ¿Es la que tiene No, usted? es Strominger. Strobinger. Ah, ok. Ajá. Eh, Aquí, en el final del versículo 8 dice, que no haya contienda entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos, ¿sí? Pues somos hermanos. Pero si nos vamos nosotros al capítulo 11, versículo 31, allí dice, tomó pues Teraj a Abraham su hijo, a Lot, el hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la mujer de su hijo Abraham, y lo sacó de Ur para dirigirse a la tierra de Canaán. Entonces, eh, les pongo estos dos versículos a considerar, porque aquí en el capítulo 11 dice que Teraj, el papá de Abraham, se llevó consigo a Abraham, pero se lleva también a Lot, el hijo de Aram, es decir, hijo de su hijo. Era nieto Lot de Teraj. De tal manera de que Aram, que era el papá de Lot, era hermano de Abraham. Abraham entonces era tío de Lot. Pero acá, en el versículo 8 de el capítulo 13, dice que no haya contienda entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Y aquí encontramos otras citas que nos muestran el error de los protestantes, que cuando ven ellos en los evangelios que se habla acerca de los hermanos de Jesús, dicen, ah, son los hijos de María. No, espérame, no dice que sean hijos de María, dice que son hermanos de Jesús. Y aquí vemos el lenguaje bíblico, que cuando dice hermanos, se puede referir a familiares, a parientes. En el caso del Evangelio, hay otras partes donde se dice quiénes fueron los hermanos de Jesús. Y habla de Santiago, de Juan, de José, que sabemos que eran primos de nuestro Señor. Entonces, no eran hermanos carnales, eran familiares. A eso se refiere las Sagradas Escrituras. Pero, obviamente, agarran nomás un pasaje, una cita y hacen su historia a su antojo, ¿verdad? Ese es el problema con los protestantes. Pero nosotros por eso necesitamos comprender bien la Biblia a la luz de la Iglesia Católica para poder
saber la interpretación correcta. Entonces, aquí, si leemos esto, nos damos cuenta claramente. Dice Abraham, somos hermanos. No, espérame, Abraham, es tu sobrino, sí, pero es el lenguaje bíblico. Hermanos es familiares. Entonces, para que podamos tomarlo esto como argumento, como base para ver el error de los protestantes y que no nos dejemos llevar por ese tipo de ideas. En el capítulo 14, Abraham rescata a Lot y se encuentra con Melquisedec. En el capítulo 14, pues resulta que en una batalla que se tuvo, Lot llega a ser aprendido. Abraham se da cuenta y se lleva a gente consigo para ir entonces este, a rescatar a Lot. Pero ahí es donde se encuentra con Melquisedec. Y quiero que veamos en el capítulo 14, versículo 17, dice, después que volvió de derrotar a Cordolaomor y a los reyes que con él estaban, salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham. Allí en ese caso vemos cómo rey y sacerdote Melquisedec utiliza pan y vino. Es la figura del sacramento de la Eucaristía. Por eso cuando se ordena a un sacerdote se le dice, tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melquisedec. Tú eres sacerdote para la eternidad según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Porque es una figura de las Sagradas Escrituras, de lo que es nuestro sacerdocio y lo que es el sacramento de la Eucaristía, por el uso del pan y del vino. En el capítulo 15, Dios reafirma su pacto con Abraham. Le establece nuevamente que va a ser padre de una gran nación. Viene el nacimiento de Ismael. Abraham estaba casado con Sara, pero Sara era estéril, no podía tener hijos. Por eso a ellos se les hacía imposible la promesa de Dios. Sara dice, toma a mi esclava Agar, que era una costumbre que había en aquel entonces, que se consideraban legalmente los hijos de las esclavas como hijos de los amos, por decirlo de esa manera. Entonces, en este caso, tiene Abraham un hijo con Agar, que es el caso de Ismael. Pero Dios le dice, no, ese no es el hijo de la promesa. Le manda a sus ángeles para avisarle que van ellos, él y Sara, a tener un hijo. Y Sara se ríe, por allá escondida, se ríe y le dice el ángel a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Para mi próxima venida ya van a tener ustedes un hijo y se va a llamar Isaac, que es hijo de la risa o él ríe, por eso el nombre de Isaac. En el capítulo 17, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y establece la circuncisión. Aquí prácticamente es pues ese pacto que hace con Abraham. Abraham significaba padre, pero en este caso le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de la humanidad o padre de la muchedumbre, mostrando ese designio, esa misión que tenía Abraham. Entonces, se establece la circuncisión, que es algo que siguen practicando los judíos en la actualidad. Vemos en el Evangelio sobre nuestro Señor Jesucristo, cómo él a los 7 días de nacido fue llevado por San José y la Virgen María para ser circuncidado. Para el pueblo judío, la circuncisión es una forma de pedir que Dios perdone el pecado original y es establecer la alianza entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, eso es algo que practica el pueblo judío. En el capítulo 18
lo que decía ahorita, los tres visitantes que son los ángeles que anuncian el nacimiento de Isaac. En el capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios manda a también igual tres ángeles, pero ahora con Lot, para avisarle que va a destruir a la ciudad, o esas ciudades, lo que son la Pentápolis, las cinco ciudades. Entonces, en este caso, es muy importante que se lea eso porque vemos hasta dónde llega la maldad del género humano, qué tanto es lo que ellos estaban ofendiendo a Dios nuestro Señor. Dios manda a esos tres ángeles. Había una hospitalidad muy arraigada de parte de la gente en aquel entonces. Lot recibe a esos tres ángeles con apariencia de hombre y entonces los recibe en su casa. Pero el pecado que se daba en Sodoma y Gomorra y la Pentápolis en general era el pecado del homosexualismo o la homosexualidad. Entonces llegan y golpean la puerta de la casa de Lot para pedirle que deje salir a esos tres hombres para abusar de ellos. ¿Hasta dónde llegaba la cuestión de honor de tener huéspedes en la casa? Que Lot les dice, no les haga nada, porque son mis huéspedes. Si quieren, saco a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran. Y aquellos dicen, no, no queremos a tus hijas, queremos a esos tres jóvenes. Entonces, para que vean lo aborrecible que es este pecado que causa la destrucción de las ciudades. Entonces, antes de eso, se da el intento, la intención de interceder a Abraham por las ciudades de la Pentápolis. Señor, ¿y si hay 50 justos? Señor, déjame que insiste, y si son 20, y si son 10, pues resulta que no hay esos justos en aquella tierra. Por eso Dios permite que salga Lot. Inclusive se habla de él como justo, no se habla de la esposa y de las hijas como justas, que vamos a ver posteriormente que se presentan problemas con ellas. Para empezar, el caso de la esposa de Lot, que se les dice cuando salen, no volteen hacia atrás. Y resulta que ella voltea y se queda convertida en una estatua de sal. Las hijas de Lot, pensando, no hay nadie más, no hay ningún otro hombre, no vamos a tener descendencia, emborrachan a Lot, a su padre, para prácticamente abusar de él y tener descendencia de él. Entonces decimos, prácticamente el único justo que había en la Pentápolis, en las cinco ciudades, era Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, aquí vemos lo que sucede con la destrucción de esas ciudades. Capítulo 20, Abraham y Sara están en Gerar y Abraham miente sobre la situación de Sara. Aquí sucede una situación muy especial, porque llegan a esa ciudad, a ese pueblo de Gerar, pero tiene miedo Abraham de que viendo que su esposa es muy bonita, Sara, eh, lo vayan a matar a él para quedarse con ella. Y le dice entonces a Sara, vamos a decir que eres mi hermana para que no me causen daño. Llegan con el caso del rey, este, y resulta que le dice que es su hermana. Le gusta mucho al rey aquella mujer, Sara, y entonces dice, déjamela aquí, ¿verdad? La voy a tomar como mi esposa. Dios no permite que cohabite con ella en la noche, sino que en sueños le dice Dios al rey que no puede tomarla como mujer, porque ella es la esposa de Abraham. Entonces en la mañana que se levanta, pues a sus consejeros le dice, soñé esto, está pasando esto. Y mandan llamar a Abraham, dice, bueno, ¿qué hicimos contra ti? ¿Por qué nos mentiste? Y dice Abraham, realmente no fue una mentira, porque de alguna forma sí es mi hermana. No es, eh, es del mismo papá, pero no es de la misma mamá, ¿verdad? Sabemos la situación que se presentaba en aquel entonces, que podía darse ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces era algo permitido. Y él dice, no estoy mintiendo, de alguna forma es mi hermana. Entonces dice, ok, vete con tu mujer,
y no nos causes daño, ¿verdad? Porque Dios podía castigarlos con esa situación de que llegara a causarse ese adulterio. En el capítulo 21 se da el nacimiento de Isaac y la expulsión de Agar e Ismael. Ya una vez que nace el hijo de la promesa, pues entonces ya le dicen, no van a cohabitar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Expulsa, corre a Agar con su hijo Ismael y se van ellos por su lado y vienen a, pues a formar el pueblo de los ismaelitas, que son los musulmanes. Mientras que de Isaac, perdón, mientras que, sí, que de Isaac, pues viene el pueblo judío. En el capítulo 22 es cuando Dios prueba a Abraham pidiéndole que vaya y sacrifique a su hijo. Y entonces obedece completamente. Durante años se le había dado la promesa de una descendencia que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Llega el momento en que tiene Ismael y le dice, no, ese no es. Y le dicen, el hijo de la promesa es Isaac. Y resulta que ahora le dicen que vaya y lo sacrifique, que lo mate. Pues se lleva a su hijo, se lleva la leña y todo lo que necesita para hacer el sacrificio. Y al momento en que va a, pues a acuchillar, por decirlo de esa manera, a su hijo, baja un ángel, le detiene la mano y le dice que Dios ya ha probado que él sigue siendo fiel. Y le encuentra un corderito por allí para que sea lo que sacrifique, ¿sí? Y de esa manera, pues demuestra que es fiel a Dios nuestro Señor Abraham. En el capítulo 23 se da la muerte de Sara, se compra una cueva en Macpela, que es donde sepulta a Sara. En el capítulo 24, Rebeca es elegida como esposa de Isaac. Abraham manda a un sirviente, el de más confianza, para que le busque una esposa a su hijo Isaac. Y llegando él a la tierra de Labán, resulta que este hombre se pone en oración y le dice a Dios, aquella persona, aquella mujer a la que yo le pida que me saque agua del pozo para beber y me dé agua a beber y me diga que les va a dar también a mis camellos, esa va a ser la que tú estás escogiendo para ser la esposa de Isaac. Y entonces así sucede. Llegan algunas mujeres a tomar agua del pozo, ve a Rebeca y le pide que le dé agua. Le da el agua y le dice, voy a sacar también agua para que beban tus camellos. Cuando ya les da de beber agua a los camellos, es entonces cuando Isaac le dice, déjame ir con tu padre, necesito hablar con él, y le lleva varios dones, varios tesoros para entregarlos como dote, de tal manera de que eso es lo que se entrega para que se la pueda llevar para, ¿cómo se dice? Para que sea la esposa de Isaac. Capítulo 25. Tengo otra pregunta por aquí. Eh, para conseguir la Biblia, les había mandado incluso un mensaje donde les decía que en Facebook se estaba vendiendo una. Este, tenemos que tomar en consideración que es difícil conseguirlas. Hay algunas librerías de libros religiosos donde se pueden conseguir. Otra pregunta es sobre Sodoma y Gomorra, que se habla acerca del homosexualismo entre varones. No se habla, realmente no se habla de pues el lesbianismo, ¿verdad? Y todas las otras aberraciones que hemos visto en la actualidad que se presentan. Son problemas pues más actuales, más recientes que se vienen a dar como una muestra pues de esa prevaricación que está teniendo el género humano, ¿verdad? Por desgracia. Entonces, en aquel entonces lo que se presentaba era el pecado de los hombres, ¿verdad? El pecado de la homosexualidad. Ok, en el capítulo 25 del Génesis se da la muerte de Abraham y el nacimiento de Esaú y Jacob. Eran gemelos y resulta que nace primero Esaú, entonces Esaú es el hijo primogénito. Pero luego resulta que cuando va saliendo Jacob, le agarra del talón a Esaú.
Eso es una muestra de esa batalla que va a haber entre ellos dos como hermanos. Capítulo 26, Isaac prospera y Dios reafirma su pacto con él, porque es fiel a las promesas que había hecho Abraham con Dios. Capítulo 27, pues ya se da aquel pasaje donde Jacob engaña a Isaac para quedarse con la bendición que es la primogenitura. Tomamos en consideración que Esaú era muy fuerte, era muy dedicado a la cacería, todo eso. Entonces, el caso de Jacob no. Jacob era más delgadito, más enjuto. Entonces, en el caso de Jacob, se presenta que Isaac, que ya no veía, le dice a Esaú que vaya y le case un animal y le prepare la comida como a él le gusta, porque después de comer le va a dar la bendición. Rebeca escucha eso y Rebeca tenía predilección por Jacob. Entonces le dice a Jacob, vamos a preparar comida como le gusta a tu papá y tú le vas a presentar esa comida y te vas a hacer pasar por Esaú. Le dice, pero ¿cómo? Pues si yo soy lampiño y aquel está peludo. Ah, te voy a poner una piel de animal para que de esa manera engañemos a tu papá, Isaac. Y así lo hacen. Entonces se presenta de esa manera ante Isaac, perdón, sí, ante Isaac, se presenta Jacob ante Isaac y le dice, soy tu hijo Esaú y aquí está la comida. Ah, caray, ¿por qué tan rápido? ¿Cómo conseguiste tan rápido? Dios me ayudó para traerte rápido la comida. Come Jacob, perdón, come Isaac, todavía se queda con ciertas dudas, lo agarra, lo toca del cuello, de los brazos y dice, pues la voz es la de Jacob, pero tu piel se ve como la de Esaú. Entonces le da la bendición. Cuando llega Esaú más tarde con la comida, se la ofrece a su padre, a Isaac, y resulta que dice, ah, caray, ¿y quién fue el que llegó antes? Pues no sé, tú me pediste la comida y aquí está. No, dices que entonces quien vino fue tu hermano Jacob y ya le di la bendición a él. Pero es que esa bendición es para mí. Sí, pero ya se te adelantó tu hermano. Pero no tienes otra bendición para mí. Y resulta que la bendición le dice pues que va a estar sometido a su hermano, a Jacob. Entonces, pues se enfurece, ¿verdad? Por esa situación que pasa y Rebeca le dice a Jacob, vete, huye, escapa a la tierra de Labán, porque si te agarra tu hermano te va a matar. Y entonces escapa. Antes de que se presente ese pasaje, se presenta lo que es cuando llega con mucha hambre Esaú y Jacob está preparando lentejas y le pide de comer Esaú. Y Jacob le dice, te vendo estas lentejas por tu primogenitura. Y Esaú le dice, ¿qué me importa mi primogenitura? Tú dame de comer. Entonces acepta, sí, dame de comer. Y le da las lentejas. Por esa falta de valoración que tiene Esaú de su primogenitura, pues es por lo que después llega providencialmente a perderla, ¿verdad? Por eso Jacob lo suplanta y entonces él recibe la bendición de Isaac, pero tiene luego que escapar. En el capítulo 28 se ve que cuando va en camino a la tierra de Labán, sueña con una escalera al cielo y está viendo ángeles que suben y bajan. Entonces, eso se muestra como que Dios le está dando su aval a lo que pasó y él hace un altar allí en ese lugar para adorar a Dios nuestro Señor. En el capítulo 29 es cuando sucede el caso curioso de Jacob. Jacob llegando a la tierra de Labán, ve a una mujer y se enamora de ella. Esta mujer es Raquel. Pero luego se presenta con Labán, padre de Raquel, y le dice que le pide la mano de Raquel. Pero Labán le dice, ¿y con qué cuentas? O sea, ¿cuál va a ser la dote que me vas a dar por mi hija? Entonces le dice, no, pues no traigo nada, vengo escapando. No, pues así no puedes, ganar la mano de mi hija.
pues dime qué es lo que tengo que hacer. Y Labán le dice, vas a trabajar para mí durante 7 años. Y durante 7 años se la pasa trabajando Jacob para Labán, prácticamente decimos ahora sin goce de sueldo, ¿verdad? Cuando se dan los 7 años de trabajar para conseguir la mano de la hija de Labán, le dice, ya están los 7 años, ya cumplí, ¿ok? Se hace la ceremonia de matrimonio y esto es importante para ver la cuestión de el matrimonio de San José y la Virgen María, que muchas veces nos causa cierta confusión esto. Por eso decimos, la Biblia la tenemos que conocer en su contexto, en su idioma, en su lenguaje, lo que eran las cosas como se presentaban en aquel entonces. Así es de que resulta que se realiza la boda de Jacob, pero la mujer con que se casa, pues va cubierta de la cara y se hace la ceremonia y se realiza el matrimonio. Lo que se marcaba, no sé si en la actualidad suceda igual, pero lo que se marcaba anteriormente es que se daba la ceremonia de matrimonio, pero hasta posteriormente era cuando ellos se iban a vivir juntos. Y acuérdense cuando nuestro Señor habla acerca de eh, lo que es la parábola de las 10 vírgenes, aquellas necias y prudentes que están esperando la llegada del esposo para acompañarlo a la casa donde va a vivir con su esposa. A eso se refiere esa parábola. Pues en este caso se casa Jacob, pero su mujer va cubierta de la cabeza, un velo negro, no la ve. Cuando se da la otra ceremonia donde van a vivir juntos, pues oh sorpresa que no es Raquel, que es la hermana mayor de Raquel, que es Lía o Lea. Entonces Jacob le reclama a Labán y Labán le dice, aquí la costumbre es que se van casando de mayor a menor. Tú me pediste la mano de mi hija, pues era Lía la que te tocaba. Oye, pero es que yo quiero a Raquel. Pues ya sabes la fórmula, otros 7 años trabajando por ella. Ya se pone un poquito más abusado Jacob y dice, está bien, pero ahora dámela por esposa antes y yo me comprometo a estar trabajando esos otros 7 años para ti. Y entonces así como se queda con ellas dos, ¿sí? Eh, Trabaja por Raquel, pero primero se casa con Lea o Lía, ¿verdad? Capítulo 29. En el capítulo 30 es cuando tenemos ya el caso de los hijos de Jacob. Aquí en este caso de los hijos de Jacob, resulta que, pues, como decimos, está casado con las dos hermanas, con Lía y con Raquel. Entonces empieza teniendo hijos con Lía, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego, más o menos lo que sucede con Sara y su esclava Agar, Raquel, viendo que estaba teniendo hijos nada más con su hermana Lía, y que con ella no podía tener hijos, es estéril Raquel, entonces le entrega a su esclava, dice, ten hijos con ella, para que sean como mis hijos. Entonces es cuando tiene a Dan y Neftalí. Luego Lía dice lo mismo, aquí está mi esclava, para que tengas hijos con ella. Y tiene a Gad y a Aser. Luego tiene otra vez hijos con Lía, que son Isaacar y Zabulón. Finalmente llega a tener hijos con Raquel, que son José y Benjamín. Entonces, en total son 12 hijos. Por eso, como a quien amaba a Jacob era a Raquel, pues sus hijos predilectos son José y Benjamín, lo cual causa la envidia de los demás hermanos y se presentan muchos problemas por esa situación. José se le conoce como el soñador, ¿verdad? Que tenía los sueños de que él iba a dominar sobre todos los demás y pues más envidia le causaba a los otros hermanos. Y en el caso de este Benjamín, pues era el más chiquito, el más consentido, el chiqueado, podemos decir nosotros acá, ¿verdad? Entonces, son los 12 hijos que tiene. Si tomamos en consideración, se habla de 12 hijos, 12 tribus que van a formar el pueblo de Israel, pero
no se habla de hijas. Sin embargo, por un pasaje que sucede en la Biblia, en el capítulo 34, nos damos cuenta de que por lo menos si hubo una hija, que es Dina. Entonces, decimos para las Sagradas Escrituras, nuevamente lo que hemos comentado antes, por el lenguaje de las Sagradas Escrituras de aquel tiempo, pues resulta que nada más se dice los nombres de los 12 hijos. Eh, ya en el capítulo 31 del Génesis es entonces cuando Jacob huye de la tierra de Labán. Aquí sucede también una cosa curiosa. Eh, Resulta que pues ya ha trabajado mucho, 14 años Jacob para Labán, pero pues no le quería dar ningún salario. Ya se había pasado del tiempo y no recibía salario Jacob. Entonces le dice, oye, pues dame algo, lo que me corresponde a mí. Quiero irme con mi gente, mis esposas, mis siervos, etcétera. Quiero seguir mi camino. Y le dice, está bien, de los animales que vayan haciendo, los manchaditos van a ser los tuyos. Los que sean puramente blancos o puramente negros van a ser míos. Pues resulta que empiezan a nacer puros manchaditos y pues los va apartando Jacob para él. Se da cuenta Labán y le dice, no, espérame, van a ser entonces los puros blancos o puros negros y los manchaditos van a ser los míos. Y pues empiezan a nacer puros blancos o negros, no manchaditos. Entonces, molesto Labán, pues quiere quitarle sus pertenencias a Jacob y Jacob termina por huir. Se escapa ya de noche para que no se dé cuenta Labán y que no le vaya a querer quitar sus pertenencias. En el capítulo 32 se da un pasaje muy especial que se dice es cuando Jacob lucha con Dios y recibe el nombre de Israel. Se encuentra con un ángel y entonces lucha con él y Jacob vence a aquel ángel, aparentemente, supuestamente, ¿verdad? Porque lo que se pretende es mostrar el significado de esa batalla. Allí es cuando se alcanza esa victoria, donde el ángel de Dios le dice a Jacob que va a recibir el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. No es el que se opone a Dios, sino el que lucha con Dios, que Dios lo fortalece, que Dios lo acompaña en todas las adversidades por las que va a pasar. Sigue su camino entonces este Jacob hacia la tierra de donde había salido escapando anteriormente, pero muy inteligentemente y con muy buena voluntad va mandando emisarios para llevar regalos a Esaú. Cuando Esaú se da cuenta de que viene de regreso, se enfurece, se enoja. Voy a ir al encuentro de él. Pues se va encontrando con más comitivas y aquí te manda tu hermano Jacob y te pide que lo perdones y recibe estos regalos y recibe estas ofrendas y recibe esto. Cuando finalmente terminan por encontrarse en el capítulo 33, se pone de rodillas Jacob ante Esaú y le pide a toda su gente, a su familia, que se pongan de rodillas y le pide perdón a Esaú. Y Esaú termina por conmoverse, lo perdona, lo abraza y lloran ambos. Y de esa manera se restablece nuevamente la unión entre ellos. En el capítulo 34 es lo que les decía yo antes. Dina, que es hija de Jacob, es deshonrada. Eh, Hay una persona que él pretendía a Dina, ella acude a una fiesta y como ella lo desprecia porque no era del pueblo judío, pues el otro dice, si yo abuso de ella, va a tener que ser mi esposa, va a tener que aceptar. Y entonces abusa de ella, pero luego resulta que los hijos de Jacob, principalmente el caso de Simeón y Leví, van y arrasan con aquella gente para vengar a su hermana Dina. Tomamos en consideración que la genealogía de la que viene nuestro Mamá, Señor Jesucristo espérame. es de Judá. Y recordamos que eran Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿Qué es lo que pasa? Que Rubén
el hijo mayor de este Jacob se mete con una de sus mujeres y entonces pues queda manchado con Ponle ese que está aquí, pecado mira, por ¿ves? deshonrar a su padre. Y entonces a él se le quita No, la está aquí. primogenitura. Y en el caso de Simeón y Leví, por haberse manchado con sangre, por haber matado a toda esa gente, pues también quedan descartados. Y por eso la profecía viene de Judá. De allí es de donde va a salir aquel caudillo, Bueno, aquel nada Mesías, más ese pelito. nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 35, Dios confirma su pacto con Jacob, muere Raquel y muere Isaac. Y entonces de allí viene ya la descendencia de este Jacob. Por un lado, en el caso de Saúl, tiene su genealogía. Por otro lado, viene la descendencia de Jacob. En el capítulo 37 es donde pasa aquel suceso que lo conocemos mucho, donde por la envidia de los hermanos de José, cuando Jacob manda a José a que busque a sus hermanos que andaban pastoreando, ellos dicen, vamos entonces a matarlo. Rubén, que era el hermano mayor, dice, no lo vamos a matar, vamos a meterlo a esta cisterna, a este pozo, y que ahí se lo coman los animales. Pero la intención de él era sacarlo después, rescatarlo de ese lugar. Pero antes de que lo pueda hacer, pues resulta que pasan los musulmanes por allí y lo agarran y se lo llevan preso. Entonces, eh, José, en el capítulo de 37, es vendido como esclavo a los musulmanes, particularmente al caso de Putifar, que era el primer ministro egipcio. Entonces ellos, los musulmanes, se lo llevan a Egipto y allí lo venden. En el capítulo 38 sucede un caso muy raro, es el caso de Judá. Judá tenía un hijo llamado y se casa con Tamar, pero muere antes de tener hijos con Tamar. Había una ley de Moisés, que marcaba, que era la ley del levirato llamado, que si llegaba a morir el marido sin tener hijos con su esposa, el hermano que le seguía tenía que casarse con ella para que los hijos que tuviera con ella se consideraran como hijos de el difunto hermano. Entonces, en este caso, Judá eh, tiene a su hijo muere y Tamar luego le dice, hey, ¿qué pasó? Le toca a Onán, tu hijo, casarse conmigo. Es lo que marca la ley de Moisés. No, pues sí, es cierto. Es lo que marca la ley, perdón, todavía no llegamos a Moisés. Es lo que marca la ley, es lo que marcaba la ley de Levirato. Entonces, resulta que le dice Judá a Onán que tiene que casarse con Tamar y Onán no quiere casarse con ella. Entonces le dice, pues es que no es pregunta, tienes que casarte con ella. Onán se casa con ella, pero él no quiere tener hijos. Por eso se separa de ella cuando había relaciones matrimoniales entre ellos para no tener hijos con Tamar. Por eso a ese pecado se le conoce como onanismo. Y Dios castiga a Onán con la muerte inmediatamente, para que veamos la malicia de ese pecado del onanismo, ¿sí? En el capítulo 39 es cuando ya vemos a José en la casa de Putifar, que era el primer ministro egipcio. Resulta que en una salida que tiene Putifar, su esposa pretende a José, lo quiere hacer que caiga en pecado con ella, y dice José, lejos de mí que yo vaya eh, a pecar en la presencia de mi No, Señor. ya, Obviamente no se refería a Putifar, se refería a Dios. Él vivía en la presencia de Dios nuestro Señor continuamente, de tal manera de que entonces, en el caso de José, no acepta, pero la esposa de trae la Putifar lo mochila. acusa con su esposo y pues termina desgraciadamente en la cárcel.
En el capítulo 40, José interpreta los sueños de un copero, el que se encargaba de servir el vino en el palacio, y de un repostero o un panadero. Entonces, les interpreta los sueños y le dice al copero que va a ser restablecido en su puesto con el rey o el faraón. Y en el caso del panadero le dice, a ti te van a cortar la cabeza. Se cumplen las interpretaciones que hace José y le había dicho al copero, cuando estés nuevamente en tu puesto, acuérdate de mí, intercede por mí que estoy injustamente aquí. Al principio se olvida el copero de él, pero luego tiene un sueño raro el faraón y es cuando se acuerda el copero y le dice, allí en la cárcel hay alguien que nos interpretó a nosotros los sueños y se acertó y lo mandan llamar entonces a José. Y José interpreta el sueño del faraón. Y los sueños que tenía el faraón era uno donde veía eh, unas espigas doradas, granadas, y otras espigas, pues todas flacas, todas maltrechas. Y resulta que esas espigas eran las que aprisionaban y pues acababan con las otras espigas. El otro sueño era que veía 7 vacas flacas y 7 vacas eh, gordas. Entonces, las 7 vacas flacas se comen a las gordas y busca quién se lo interprete eso y José es el que termina por interpretarle diciendo, los 7 son 7 años, 7 años de abundancia y 7 años de carestía. Entonces le dice, ¿y qué tengo que hacer? Pues en los 7 años de abundancia, ponte a administrar adecuadamente, guarda los granos, etcétera, y entonces ya cuando venga la carestía, pues vas a tener para poder sobrellevar esos años. De tal manera de que el faraón, pues lo nombra ministro a José, y él es entonces el encargado de estar administrando las riquezas del faraón. En el capítulo 42, los hermanos de José, hijos de Jacob, pues pasan también por el hambre y Jacob los manda a Egipto porque ha escuchado que allí en Egipto hay abundancia. Los manda entonces a comprar comida. Y es cuando se encuentran con José, pero al principio José no les dice nada, les dice que vayan otra vez a Egipto y que si tienen otro hermano que se lo lleven y junto con su padre para poder darles más alimentos. Entonces, al principio como que no hacen caso los hermanos, se regresan sin saber de quién se trataba, les da otra vez hambre y regresan llevando a Benjamín. Al principio con la tristeza de Jacob, que cómo me van a dejar solo, ¿verdad? Ya no tengo a mi hijo José, que le habían dicho que lo habían matado las bestias, ¿cómo me voy a quedar ahora sin Benjamín? Pues resulta que en el capítulo 44, ya cuando está José con sus hermanos, les manda que les den pues los alimentos, los granos, todo lo que ellos necesitaban, pero en una de ellas, en la bolsa que llevaba Benjamín, le meten una copa, un cáliz. Entonces, cuando van a medio camino, manda personas José y dice, chéquenle las bolsas. Y si encuentran ahí una copa, tráiganselos de regreso. Y pues resulta que desde luego que se encuentran con que sí, ciertamente ahí va la copa, ¿verdad? Porque pues, la había puesto él. Y los acusa de haber querido robar y que no ven que yo les di en abundancia y ustedes me pagan de esa manera y perdone que mi papá se va a morir de la tristeza, deje que nos llevemos a Benjamín. No, Benjamín se va a quedar aquí conmigo. Total que llega el momento en el capítulo 45 donde les dice José, no me reconocen, soy yo, soy su hermano. Entonces, no hay resentimiento, no hay rencor de parte de José, los abraza, los besa, llora con ellos y les pide entonces que regresen por su padre, por Jacob. Entonces, ya en el capítulo 46 es cuando se llegan a Jacob para llegar a la tierra de Egipto. En el capítulo 47 pues es el mandamás, podemos decir, José, el segundo del faraón en Egipto. En el capítulo 48 es cuando Jacob pues está ya a punto de morir
bendice a los hijos de José. Capítulo 49 ya hace profecía sobre lo que va a pasar con sus hijos, se da la muerte y el último capítulo del Génesis es el capítulo 50, donde se da la sepultura de Jacob y la muerte también de José. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en este libro, el primero, que es el libro del Génesis, ¿sí? Vamos a dejar de compartir aquí, ¿ok? Entonces, decimos, aquí vemos todo el libro del Génesis. Aquí nos damos cuenta realmente de todo lo que pasa en la primera etapa de la creación, ¿verdad? Entonces, este es el primer libro. Es muy importante que así, con este mapa mental que les puse, que ustedes bien vean las partes más relevantes para que puedan decir, ah, este capítulo voy a leer, ¿verdad? Este capítulo me interesa para ver más a detalle lo que nos dijo el Padre y que tengamos un conocimiento un poquito más a profundidad sobre estas partes de la Biblia. ¿Alguna pregunta o duda que tengan ustedes hasta ahorita lo que hemos visto? ¿No hay preguntas a la una? Pues Padre, más que nada, sí, Mándeme. no, no está bien. Todo, padre, sí. Síguele. Señora Ángeles. no, lo que pasa es de que, bueno, es mi primer día que me conecto, no pude el pasado. Y pues honestamente yo, pues ahí está la Biblia, pero nunca la había agarrado, entonces ahorita así como que Exacto. todo fue así como que algo muy bombardeado, Ujú. pero sí, como usted lo fue diciendo, lo fui siguiendo, pues ya me doy una idea, entonces es lo que voy a estar haciendo en el transcurso de la semana para estar leyendo todo esto ya con más calma. Sí, y puede ver la presentación que les pasé o incluso la grabación de la sesión pasada para Ajá, que vea todos los rudimentos, todas las cosas básicas que dijimos allí y que ok. tenga lo fundamental para poder darle el seguimiento debido, ¿verdad? Pero sí, Sí, con paciencia, y cualquier cosa que se ofrezca, pues acá estamos también para ver personalmente esas dudas. sí, está bien, padre. Así que están hasta Acapulco, pero lo siento cerquita. Ah, es cierto. Hasta acá, hasta Juárez. Sí, Ok, sí, gracias. para servirle. ¿Quién más iba a hacer una pregunta? No, es que ya, con la explicación que dio ahorita usted ya me sacó la duda porque decía, bueno, yo no sabía manejar la Biblia y ahorita más o menos un poco, no le entiendo mucho, pero más o menos ya, que los Génesis ya, así es como uno va agarrando los capítulos, o no sé cómo le digan ustedes, para poderle entender. Sí, aquí es importante, lo habíamos visto la sesión pasada, que hagamos la distinción. La Biblia se divide en libros. Entonces, Ujú, hoy vimos el primer libro, que es el libro del Génesis. Cada libro está dividido en capítulos. Y a su ujú. vez, cada capítulo está dividido en versículos para la mayor Oh, comprensión. De tal manera que si decimos Génesis 15:10, el libro de Génesis, vemos el capítulo 15 versículo 10, ¿verdad? Y ya de esa oh, manera ya. vamos localizando mejor las citas de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ajá, ok, está bien, gracias. De nada para servirle. Me preguntan sobre lo que pasó hace poco en el Vaticano, sobre la peregrinación gay y todo lo que ha pasado con León XIV últimamente. Les comento que uno de los artículos del próximo número de la revista digital, que corresponde a este mes de septiembre, allí se habla sobre eso. Ahí les voy a explicar una situación triste pero que no nos extraña. Es realmente lo que pasa en el modernismo y eso lo que tiene que suceder es afianzarnos en la postura que tenemos como tradicionalistas, ¿verdad? Porque ahí vemos todo el desorden, todos los pecados que se están cometiendo en el modernismo. Entonces,
gracias a Dios no estamos metidos nosotros allí, ¿verdad? Son problemas que se viven en el modernismo y que nuestra postura es lo que debe dar la confianza de estamos en el lugar correcto. Entonces, sí, desgraciadamente se le está dejando entrar mucho a los homosexuales, lesbianas, etcétera, y pues la persona a la que se le dio un cargo especial, pues es lesbiana, ¿verdad? Entonces, cosas que tristemente están sucediendo. La revista digital se las mando a través del grupo de la iglesia, de la Divina Providencia aquí en Acapulco. Los que no son de aquí de Acapulco, es cuestión nada más de que me manden un mensaje por WhatsApp. Estoy haciendo un grupo especialmente para en ese grupo pasarles la revista para quienes no son de aquí de Acapulco. Ah, ok. Eh, Eh, aquí hacen el comentario de que la Biblia Strobinger la descargaron de Play Store para los que tienen Android. Es una Biblia muy buena, muy reconocida. Entonces ahí pueden estar también, si no tienen oportunidad de comprar Biblia, pueden ustedes verlo en esa aplicación, ¿verdad? Entonces ahí está la Biblia Strobinger. ¿En YouTube? No, en la tienda de Android, allí Oh, buscan ustedes la Biblia y ahí viene la Biblia Strobinger. Igual en el sitio web de biblia.com, allí viene también la Biblia de Nácar Colunga, entre muchas otras Biblias, ¿verdad? Viene la latinoamericana, que les digo no es nada recomendable, pero viene la Biblia de Nácar Colunga también. Eh, las clases que hemos tenido, eh, se las mandé ya se las mandé ya por la página. Igual los que quieran que les mandemos la grabación y todo. Lo he mandado a algunas ciudades, a algunas personas de Hermosillo, por ejemplo. Este, pero es cuestión igual que me manden mensaje para hacer un grupo. En Facebook y en YouTube pasamos también la plática pasada. Vamos a hacer lo mismo en esta ocasión. Vamos a pasarlo por Facebook y por YouTube para que puedan tener ahí las grabaciones. Y la presentación me la piden y se las mando por WhatsApp sin ningún problema. El estudio sí lo estamos teniendo únicamente los martes, cada semana para no llenar mucho la semana y que se les dificulte más, que no se vayan retrasando con las pláticas que se den, sino que podamos irlo viendo paulatinamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a estar haciendo de esa manera. padre, Padre, comienza a las 8, hora de Comienza a allá. las 7:30 de aquí hora de México. Oh, Este, sí, 7:30 hora de México, tenemos el inicio. Estamos iniciando 5 minutos antes, digo después de las 7:30 para dar tiempo a que se conecte. Ana no, sí, Sofía, porque aquí es ¿me una quiere hacer hora una pregunta? diferente. Sí, Sí, 7:35 iniciamos ok, gracias. para servirle. Ana ¿sí es Sofía, la misma, sí es la misma hora de Acapulco aquí en Juárez, las 9? sí, ahorita son aquí las 9:09. Ah, ok. Padre, nada más una pregunta. Para saber qué Biblia es la ideal, pues mi mamá tenía esta Biblia, no sé, yo tampoco creo que nunca la tomó, porque ella tiene una, pero la voy a buscar, está guardada. Dice Santa Biblia Nueva Reina Valera 2000. Esa no, esa es protestante. Ay, ¿en Sí, serio? sí, es Ah, caray. protestante. Si se Oh, fijan, lo que comentábamos la vez pasada, viendo ajá. los libros del Antiguo Testamento, van a ver que son nada más 39, no son 46 como en la Biblia católica. Entonces le faltan libros y otros libros están mutilados. Entonces, Ajá. no, esa Biblia no me la lean. Tendría que buscar una que mi mamá tenía, pero de allá de los 80s. Me imagino, a ver, Ujú. Checar a posiblemente ver esa. de qué versión es. Ajá. Ah, ok, la voy a checar entonces y yo le mando un mensaje para ver si con esa me puedo apoyar o tengo que buscar una, Muy bien. definitivamente. Ah, sí Sí, está si bien usted me padre, dice, ya entonces, lo checamos.
Sí, está bien, entonces pues definitivamente está, no sabía. Ah, ok. Juan Stanley. Ah, ok. Esa, como decíamos, está bien, ¿verdad? Que es la Strobinger. Ey. Ah, ok. Pero esa nada más es digital, ¿o no se puede encontrar física? Sí, sí se puede encontrar física. Es un poquito cara, pero sí se puede encontrar, porque es una Biblia comentada. ¿Y esa dónde la podría encontrar? Disculpe. Es bien difícil. Hay que Sí. andarle buscando por todas partes. Por ejemplo, en Guadalajara, en libros usados puede ser que la encuentren o en Ah, México. Sí, ok, pero sí es difícil de encontrar. bueno, Pero ok. sí se puede ver digital. Sí, sí, digital está tanto la Nácar Colunga como la Strobinger. Sí, porque como aquí en Santa Ana no hay de esos libros. mm, Está muy escaso. Ok. Ana Sofía, ¿alguna pregunta? Está Ah, levantando la mano. sí. ¿Sí me puedo escuchar? ¿O sí me escuchan? ¿No? Vamos a terminar entonces con una No. oración, por favor. Ah, sí, Ana Sofía, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Están Ah, teniendo problemas con el audio? no, ¿No? padre, dice aquí, versión directa de las lenguas originales, Eloíno Nácar Fuster, Alberto Colunga Cueto. Esa es buena, así ¿Sí? es. Sí, esa es Ah, buena. ok. Pues con esto. Sí, la antigua versión Casiodoro de Reina y Cipriano Valera es Biblia protestante, esa no, ¿eh? Sí. Biblia Reina y Valera, Casiodoro Ujú, de Reina y Cipriano de Valera, no, esas no, son protestantes, ¿sí? claro. Ok. Bien, terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de Bendita te gracia, gracias, el Señor Señor, es con contigo. tuyo. Bendita tú Bendita tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres y mujeres y bendito bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Así Así como como era al en el principio, ahora y principio, siempre, y por los siempre, siglos por de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado, Pecado original concedido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la tarde. Sí, sí, Padre. Padre. Gracias.